50% del parque empresarial en Honduras son empresas familiares, la mayoría de ellas pequeñas, y muchas de ellas también no sobreviven la tercera o a lo mucho cuarta generación. Por eso para nosotros es importante y agradecemos la colaboración que nos prestan todos los panelistas, los colaboradores, para que podamos tocar este tema. Bienvenidos a Honduras, Pilar, Santiago, Antonio, Juan Pablo, Roger, que es hondureño, pero que también maneja estos temas muy adecuadamente. Agradecemos al bufete Aguilar Castillo Low, a don Juan José Alcerro, a mi amigo Quique Buchar, que anda por aquí, a los árbitros institucionales, empresarios, asesores legales, a Paola Díaz, nuestra directora del Centro de Conciliación y Arbitraje, y me gusta ver aquí hoy estudiantes, que son los que en un futuro serán los litigantes y los dirigentes de las empresas familiares, abogados, y recuerden que un bufete también es una empresa y debe de ser manejada como tal. Para la CCIT, a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje, es sumamente importante continuar abordando temas innovadores y de mucha actualidad, como el que se va a tratar en este ciclo de conferencias internacionales sobre empresa familiar y gobierno corporativo. Estas conferencias se ejecutan en conjunto con la firma Aguilar Castillo Low, a quien agradecemos la confianza y el enorme compromiso que ha mostrado tener para el desarrollo de este tipo de iniciativas que permiten la actualización, el conocimiento de buenas prácticas internacionales y la mejora continua de los participantes. En estos 2 días, los conferencistas nacionales e internacionales disertarán para compartir con ustedes las estrategias de las empresas familiares exitosas. En mi condición de director ejecutivo de la CCIT, no me queda más que agradecer a todos los participantes por su confianza, a las conferencistas nacionales e internacionales por compartir sus conocimientos y experiencias, y a nuestro aliado estratégico, nuevamente, Aguilar Castillo Low, por creer que en conjunto podemos alcanzar y sobrepasar objetivos. Que tengan ustedes un muy buen día. Honduras es un país de oportunidades y esperamos que entre todos nosotros tener una construcción para que este país cada vez sea mejor, tengamos más y mejores empresas, familiares y no familiares. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, don Rafael. De la misma forma, escuchamos las palabras del abogado Juan José Alcerro Mía. Buenos días. Trataré de ser breve, que creo que nos interesa a todos que sea breve. Primero agradecer la presencia de cada uno, darles la bienvenida. Además, creo que ahora sí puedo presumir de que el tema es un gran tema y además tenemos un gran equipo. ¿Por qué es relevante? Creo que lo saben o lo sabemos todos. La empresa familiar es el modelo de organización económica más antiguo y el más habitual del mundo, por lo cual si es el más habitual, significa que cuando hablamos de empresa, la mayoría serán empresas familiares. Y además, creo que lo comentaba ahora don Rafa, el 70% del PIB de un país vendrá de la empresa familiar, el 70% más del empleo de un país vendrá de la empresa familiar. Tiene los retos que supone conjugar el modelo racional, digamos, de la empresa con el modelo emocional de la familia, y entonces, bueno, eso abona o va en contra, pero normalmente abona. Y solo mencionarlo, el tema de empresa familiar, nos hace pensar en cuántas familias acá y en el mundo que han sacado modelos de negocio espectaculares, buenísimos. Pero también hay mucha experiencia para aprender y para ajustar un poco. Creo que por eso a todos los que están o estamos acá ahora nos interesa, y creo que se suma el que
tengo la suerte de presentar un equipazo de expositores, Pilar, Antonio, Santiago, Juan Pablo, Roger. Hombre, cuando a uno le dicen, por ejemplo, de alguien que si ha pensado algún tema y además ha escrito un libro, algo habrá pensado, con lo cual creo que eso es una muy buena noticia. Y Santiago, Antonio, pues han escrito, Pilar, Antonio han estado en la cátedra universitaria, o sea que les ha tocado el reto del joven estudiante y tienen mucha experiencia que transmitir, por lo cual quería invitarles a aprovechar lo más que puedan, a sacarles el jugo. Cuando es sacarle el jugo a otro es mejor que sacárselo a uno mismo, aunque también es bueno hacerlo. Pero sí, preguntar lo que quieran y puedan, no quedarse con alguna inquietud y no sé si es mucho o es poco, pero que sean 2 días de dejar la empresa o la oficina, pero valdrán la pena. Entonces quería invitarles a aprovechar y sin más, no sé si Michelle tiene que presentar, mejor que sea ella la que te presenta. Muchas gracias, abogado. Sin duda alguna, como lo menciona el abogado Juan José, tenemos un equipo de lujo que estará disertando y compartiendo buenas prácticas con todos ustedes. Y tengo el honor de presentar en esta mañana al señor Santiago Dodero. Él va a compartir con todos ustedes la primera conferencia, El secreto de la empresa familiar exitosa, especialista en empresas familiares de Adden Business School, autor de libros El secreto de la empresa familiar exitosa, El secreto para resolver conflictos en la empresa familiar y la empresa familiar y sus ventajas competitivas. Además de ello, consultor internacional de empresas familiares. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, está muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que vengo a Honduras de hace muchos años, trabajando con empresas familiares, de los que he aprendido un montón, no solamente desde el punto de vista humano, sino también el emprendedurismo, los modelos de negocios, bueno, cómo han superado las distintas dificultades por las que han tenido. Yo me acuerdo cuando vine por primera vez, todavía estaba el recuerdo del famoso Mitchell, ¿no? Mitch, que había destrozado todo y cómo se habían levantado ustedes. La verdad que fue, desde el punto de vista empresarial, familiar, realmente un desafío enorme y lo han demostrado. Y yo estoy hablando en el año 2003, 2004, cuando vine por primera vez a trabajar en Tegucigalpa y después a San Pedro Sula. Así que realmente tengo un enorme aprecio por este país y por sus empresarios. Bueno, en definitiva, el 1 de noviembre acaba de salir este nuevo libro, así que tengo el honor de comentarlo, compartirlo con ustedes, las conclusiones de 30 años de trabajo, que en definitiva lo que he procurado es transformar un método de cómo lograr aplicarlo para llegar a ser una empresa familiar exitosa. Es decir, desde el punto de vista metodológico no había nada todavía publicado, así que me pareció oportuno, pero especialmente está más destinado a empresas latinoamericanas que a gringas o europeas. Bien, vamos a lo importante. En definitiva, lo que nosotros como introducción van a ir viendo, la gran diferencia que tenemos en una empresa familiar, básicamente que tenemos 3 sistemas que están interrelacionados entre sí. De manera que cuando uno constituye una familia, se supone que el promotor de la familia es el amor, ¿verdad? Salvo que se case por otro motivo, pero en Estados Unidos es para conseguir la ciudadanía en todo caso, pero en general en Latinoamérica creo que es por amor, ¿no? Bien, esto genera una serie de valores, una serie de jerarquías, uno de los míos era hermano mayor que el menor, etcétera, etcétera. Cada uno es como quien es, pero lo importante es que frente a los padres todos son iguales. El tema es que, a su vez, además de ser felices, los padres y las familias lo que buscan es que cada uno se realice personalmente. La dificultad que tenemos es cuando se pasa
de la familia a la empresa. Imagínense que la empresa estuviese a la puerta contigua a esta sala. Pasamos de aquí y nos vamos a la empresa. Y en la empresa entramos como en un sistema que se maneja con otra dinámica, con otras reglas, y que las reglas son realmente diferentes. Donde el amor por sí mismo no es suficiente garantía para ser competitivos, rentables y poder perdurar en el mercado, sino que hay que ser eficientes. Y acá cuando somos eficientes vienen las comparaciones entre los hermanos que están, o los hijos que están trabajando en la empresa, y cuando antes el dinero era a todos los hijos por igual, acá a cada uno se le va a pagar o va a cobrar, va a tener una remuneración de acuerdo a su desempeño. Bueno, obviamente el más capaz les va a parecer bien, el menos competente le va a parecer mal porque va a estar ganando menos que su hermano. Y ahí vienen los conflictos. Y después, por último, viene el tema del affectus societatis. Especialmente en el caso de la empresa ya a partir de segunda generación. Pues la primera generación, cuando hay un fundador, en definitiva, el poder lo tiene uno solo y las decisiones, ¿con quién las consulta? ¿Las tiene que consultar con alguien? ¿No? ¿Verdad que no? Bueno, en el caso de la segunda generación sí ya hay que consultarla. Entonces el problema es que los hijos cuando terminan siendo socios, una vez que los padres ya se han ido al cielo, tienen que desarrollar día a día el affectus societatis, es decir, tienen que elegirse todos los días como socios. Así como no se han elegido como hermanos, pero sí los padres han trabajado en los valores, precisamente para que sean unidos y que los valores sean lo que representa una familia unida y fuerte. En el caso de la sociedad es mucho más complejo, en primer lugar, porque ya los padres ya no están. En segundo lugar, porque hay que elegirse todos los días como socios, cosa que no se habían elegido nunca. Y este tema, a diferencia de las sociedades que se arman de cero, cuando uno va a buscar con quién asociarse y complementarse bien, en el caso de los hermanos, y menos todavía ya cuando son hermanos y primos, generan entonces los conflictos precisamente por solapamiento de roles. Bien, este tema lo vamos a ver más en detalle mañana cuando veamos el secreto para resolver el conflicto de la empresa familiar, que es fruto de otro libro. Pero vamos a ver entonces, en este libro, lo que he pretendido desarrollar es un modelo que, como todo modelo, es el más representativo que he encontrado de las empresas familiares. Es decir, hay excepciones. Como verán acá, he identificado 6 etapas con 6 crisis. En el eje de coordenadas tenemos, en el horizontal, es el tiempo de vida de la empresa, que paralelamente también es el tiempo de vida del fundador. Y en el eje vertical es el tamaño de la empresa medido en ventas, en facturación. Me gustaría saber cuántos fundadores aquí presentes hay. Levante la mano, por favor. Levante la mano. 1. Cris, levanta la mano, sos refundador. Bien. 2. 3, que no se animaba a levantarla. Bien. Segunda generación, hijo de los fundadores. 1, 2, 3, 4, ya hay más. Tercera generación, 1, un sobreviviente. El único que quedó. Bien, cuarta generación, ya no quedó nadie. Bueno, entonces precisamente estamos trabajando para esto. Bueno, la primera etapa precisamente es la etapa del fundador. Aquí los fundadores presentes, ustedes saben cómo han empezado de abajo, donde vieron una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio con gran espíritu emprendedor, con mucha pasión, lo llevaron adelante y la verdad que la acertaron, les fue muy bien y las ventas se dispararon, ¿ven? Como fue en este caso. Y llega un momento, y fíjense, es interesante, por los fundadores que yo conozca, ninguno empezó para hacerse rico, sobre todo cuando empiezan de jóvenes, sino que han empezado
porque les apasiona. En primer lugar, no le gusta ser empleado. En segundo lugar, le apasiona ser dueño de su propia vida y su propio desafío. Les encantan los desafíos y las mismas derrotas o fracasos los motivan todavía aún más que los éxitos. Veamos entonces cuál es la primera crisis que tiene. Y no por ser empresa familiar, sino precisamente porque le va tan bien, es tan perfeccionista, está tan apasionado, tiene tanta lealtad hacia los clientes, que le cuesta delegar. Cuando le preguntas, Jorge, ¿por qué no delegas? ¿Sabes lo que me dice Jorge? Santiago, es que si no lo hago yo, nunca sale como yo quiero. Entonces, claro, como tiene ese pánico, ese temor a quedar mal con los clientes, lo tiene que hacer todo él. Hasta que le llega su propia crisis, que los clientes se quejan porque está entregando tarde la mercadería, ya no es la misma calidad de antes, porque claro, evidentemente las ventas crecieron, la producción también, y no puede hacer todo por sí mismo. Entonces acá viene la primera crisis, y lo más desafiante es que el fundador tiene que hacer su propia reingeniería. Es decir, cambiar sin cambiar, cambiar de estilo, pero sin cambiar de persona. Y eso es lo más meritorio que tiene él. Entonces ahí empieza a incorporar algunas personas idóneas, en donde empieza a delegar algunas tareas operativas y necesita apoyarse en ellos. Cosa que no le resulta para nada fácil. Calcule que todavía está entre los 30 y 40 años y con este estilo le va muy bien. Las ventas se vuelven a disparar, lo que habla de las competencias y la visión que tiene este fundador. Bien, pero como se darán cuenta que ha pasado bastante más tiempo de la etapa inicial y el fundador ya está transcurriendo entre los 50 y los 60 años. ¿Qué significa? Los hijos ¿qué edad pasan a tener? ¿Entre cuánto y cuánto, más o menos? Entre 25 y 30, ¿verdad? ¿Sí o no? Salen de la universidad y ahí ingresan los primeros hijos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quiere hacer un hijo cuando termina la universidad e ingresa a trabajar en la empresa del padre o de la madre, de acuerdo a quién sea el fundador? ¿Qué es lo primero que quiere hacer un hijo para aportarle valor a la empresa? Cambiar la cosa, exactamente. ¿Y qué tal cuando viene el hijo? ¿Cómo propone los cambios? Es como si trabajara en Nestlé, que va a tener que presentar su proyecto ante un comité, luego un directorio y finalmente se aprobará o no. O más bien como la mesa familiar que le dice, no papi, ya nos hace mal las cosas, esto es muy antiguado, ahora hay que invertir en un sistema SAP. ¿Un sistema SAP? ¿Para qué es eso? No, un sistema SAP es para tener información para tomar decisiones. Mira, yo tomé decisiones toda la vida y nunca tuve SAP y no me fue mal. Entonces no sabe qué responderle. Entonces ella empieza a decir, no papá, pero esta empresa no tiene futuro. ¿Y qué tal le cae las iniciativas de su maravilloso hijo, tan bien formado, tan preparado, tan inteligente? De lo cual el hijo cree que su padre se va a sentir orgulloso de tener un hijo tan inteligente. Mire, me acuerdo de una anécdota que un hijo de un empresario muy exitoso le dice, papá, me siento orgulloso de vos. Y bueno, el padre que era en ese entonces muy exitoso, no le llamó la atención, pero tuvo curiosidad y le preguntó, ¿y por qué, hijo mío? Y por el hijo que tenés, papá, te pasaste. Es verdad, es un argentino. Pero bueno, así ven entonces los aportes que los hijos quieren hacer a los padres, que tienen visiones diferentes, y más aún cuando hay un recambio generacional con una distancia cultural enorme desde el punto de vista de visión, de estilos, de tecnología, modelos de negocios, etc. Entonces, el trabajo, la convivencia entre padres e hijos inicialmente es maravilloso,
que el hijo sienta amor por lo que ha hecho el padre está feliz, hasta que empiezan a trabajar y el hijo no tiene mejores argumentos que criticar lo que está haciendo el padre para justificar los cambios. Es el gran error. Así que ustedes, los jóvenes, sepan cómo tienen que vender sus grandes ideas y traten que el dueño de esas ideas termine siendo el fundador, a pesar que haya sido originado por ustedes. Esto es muy importante porque, en definitiva, el que ha hecho todo, los estudios, la situación económica, todos los desafíos, haber empezado de nada, es mérito de él. Usted tiene los estudios gracias a lo que él ha conseguido. Pero entonces esto es muy importante. Por eso que una de las cosas que trabajamos con las familias empresarias cuando se están por incorporar los hijos es enseñarle a los hijos, como parte del método EFE que desarrollamos, qué significa trabajar con tu padre o tu madre. ¿Cómo podés llegar a aportar valor? ¿Qué es lo que deberías hacer? Y ojo, ¿qué no deberías hacer? A pesar que tengas todas las razones. Y a los padres pasa exactamente lo mismo. Prepararlos para trabajar con sus hijos. De manera que aprendan a indagar, a sacar lo mejor de sus hijos, sin necesidad de estar mirando siempre el centavo que falta para el peso o para la lempira. De manera que no estar criticando solamente lo que el hijo hace mal, que es muy común eso de los fundadores, porque son tan perfeccionistas que se fijan solo en lo que está mal. Y todo lo que hizo bien, bueno, es su obligación. Entonces eso es bastante motivante a la gente joven que necesita motivación, feedback, aliento, desafíos y tener sentido por lo que hacen. ¿Sí o no? Bien, una vez que padres e hijos aprenden a trabajar en equipo, les aseguro que tienen un potencial de crecimiento que supera competitivamente a las grandes corporaciones. Yo lo he visto y la verdad que es sorprendente. Entonces, acá precisamente crecen por el aporte emprendedor de los hijos, cuando el fundador ha sabido transmitir los valores, la visión, el espíritu emprendedor, de manera que todo esto se empieza a potenciar y el nivel de compromiso que tienen por sacar la empresa adelante, aunque sean millennials que tienen tan mala prensa para los baby boomers, son impresionantemente eficaces, consiguen unos resultados muy superiores a las expectativas que tenían originalmente. Bien, pero después de ingresar un hijo, ¿quién ingresa? No, espera, antes de los nietos. Todavía el hijo tiene 25 años, no estamos para que ingrese un nieto. Bueno, eso está bien, pero antes de la pareja, un hermano. Si es que hay hermanos, obviamente. Pero en general, la familia tipo, como son dos, más o menos dos por hijo, ya vamos a tocar lo de la pareja, que es otro gran tema. Entonces, cuando ingresa otro hermano y empiezan a trabajar juntos, la siguiente crisis es la crisis por conflictos entre los hermanos. Yo les pregunto, cuando eran chicos, ¿no se vivían comparando entre ustedes si su hermano le habían dado un helado más grande que a vos? Y tu madre te decía, no, que él es más grande. ¿Que a él lo querés más que a mí? No, mi vida, mi amor, no, lo que pasa es que vos sos muy chiquito, ¿qué tiene que ver? A mí también igual. Y lo mismo para los regalos de Navidad y para todos. Se vivían comparando en todo. Más aún, los niños de 3 a 8 años tienen una computadora y registran todo lo que ha recibido sus hermanitos para ver si su madre o su padre también le van a dar lo mismo. Es increíble, esto lo tienen acá registrado. El tema es que cuando ya son más grandes, las comparaciones son por otros temas mucho más complejos. Por ejemplo, ¿quién es el que más aporta? Obvio, yo. Y mi hermano que me dice, no, el que más aporta piensa que es él. ¿Por qué? Y porque él trabaja 12 horas en la fábrica. ¿Y vos qué haces? Y yo me dedico a toda la parte comercial. Claro, viajes en primera, hoteles 5 estrellas, restaurante,
Bueno, pero si no fuese por mí, vos no tendrías trabajo. Así que imagínate, ¿quién trae los negocios? Entonces ahí vienen los problemas. ¿Y quién termina dirimiendo estos conflictos? Porque entre los hermanos no se ponen de acuerdo. ¿Quién? El papá o la mamá de acuerdo a quién sea el fundador. Fíjense, es interesante. Pero no dirime el conflicto. ¿Qué es lo que hace? Debajo de la alfombra. Se van acumulando porque no lo resolvió el conflicto. Simplemente imperó su autoridad formal y moral y dijo, se va a hacer lo que yo diga. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya. ¿Resolvió el conflicto? Así que esperemos, porque ahí vamos cargando las baterías de energía nuclear, pero sin controles. Entonces, esto es muy importante, aprender a trabajar entre hermanos. Si nosotros estamos acostumbrados que la solución siempre la pone el fundador, resulta que el día que no esté el fundador, que eso va a suceder sin duda en algún momento, y lamentablemente la empresa no es autosustentable. No hay posibilidad de recambio generacional. Y por eso las estadísticas europeas y americanas dicen que el 70% de las empresas familiares desaparecen en la segunda generación. Y la causa número 1 son los conflictos. Entonces, tenemos que trabajar mucho con esta metodología precisamente para que aprendan a trabajar en equipo entre los hermanos. Fíjense que en una familia se trabaja en equipo. Y no, porque los objetivos son individuales, que básicamente son mínimos. Portarse bien, ser educados y sacar buenas notas. ¿Sí o no? ¿Son objetivos grupales de equipo o individuales? Individuales. Y además, ¿cómo van a ser evaluados? ¿En forma grupal o individual? Individual. Y cuando vamos a la empresa, son en equipo, nos tenemos que trabajar en equipo, cuando provenimos de todo un sistema que es precisamente lo contrario a lo que nos vamos a encontrar en la empresa. ¿Se dan cuenta qué contradictorio, qué difícil que es cambiar todo esto? Porque si pudiésemos cambiar el chip, nos reprogramamos y listo, pero lamentablemente hay que trabajar uno a uno y precisamente en este tema que va a dar más tarde a las 10:30 Juan Pablo, precisamente es ideal toda la parte de cultura y estrategia en la empresa familiar. Bien, ¿qué viene después ahora que las familias se han hecho, la vida se ha hecho bastante más longeva? Conseguimos que los fundadores vivan bastante más allá de los 80 años. No solamente vivan más allá de los 80 años, sino que los 80 años están haciendo planes a 20 años por delante. Maravilloso. Entonces viene ahora sí, acá el crecimiento, una vez que se entienden a trabajar en equipo los hermanos, con el padre o la madre, o ambos, ahí viene el crecimiento por la profesionalización de la empresa. Y ahí sí, cuando incorporamos el SAP, incorporamos los KPIs, empezamos a incorporar nuevas normas de gestión mucho más profesional, los modelos de negocio se actualizan, ya empezamos a trabajar en e-commerce, ya empezamos a distribuir en distintas partes del mundo, ya empezamos a competir de otro modo, que para el fundador es algo absolutamente novedoso. Bien, y la siguiente crisis está por el ingreso de los nietos. El ingreso de los nietos trae aparejados varios fenómenos. En primer lugar, que aparecen los primos. Entonces, imagínense, y ahora sí aparecen los parientes políticos, cuando resulta que a mi hijo no le han dado la misma oportunidad que a su primo para acceder a la gerencia comercial, yo voy a influir sobre mi marido, que es uno de los socios de la empresa junto con sus padres, para que reviertan esa injusticia. Es decir, que los parientes políticos, aunque nunca hayan formado parte de la empresa, ni hayan opinado, el día que le toque su hijo, ya vas a ver la presencia en primerísimo lugar que pasa a tener su rol,
y cómo te calienta la oreja y te vuelve loco, haciéndote pelear con tus hermanos para que le den el puesto que le corresponde a su hijo, que es muy superior a los sobrinos, obvio. Más aún, yo te diría, si en la tercera generación hay 2 miembros que no tienen buen desempeño, un hijo tuyo y un sobrino, ¿a quién quieres echar primero? ¿A quién quieres echar primero? Al sobrino, obvio. Pero tu hermano quiere hacer lo mismo, echar a su sobrino, es decir, a tu hijo. Entonces ahí viene el fuego cruzado y estamos como los palestinos y los judíos que nunca se declaran la guerra, sino simplemente se mandan cohetes, misiles, aviones, pero entonces ahí está el abuelo fundador que también, ¿qué hace? Tranquilo, se va a hacer esto, vos acá, vos allá, acá nadie se va. ¿Se resolvió el conflicto? Seguimos acumulando energía nuclear que vamos acumulando sin ningún tipo de controles para evitar las irradiaciones negativas que van a tener el día que exploten. Entonces, fíjese, acá ya tenemos al fundador entre los 90 y los 95 años y se produce lo que es natural que se produzca, que es el fallecimiento del fundador o del matrimonio fundador. Entonces, ¿ahí qué pasa? Imagínense que sean 3 hijos. Si no se pusieron de acuerdo, si siempre el que dirimía los conflictos, el que tomaba la decisión. La vez pasada, trabajando con una empresa, el fundador ya había entregado, había hecho un anticipo de herencia con reserva de su fruto a los hijos, y yo le preguntaba a los hijos, escúchenme una cosa, si ustedes se ponen de acuerdo para hacer semejante inversión, y su padre dice que no, ¿cuál es la decisión final? Y no. Pues ustedes son los accionistas. Y sí, pero papá es papá. ¿Entienden? Es decir, el poder, en definitiva, sigue estando en poder del fundador. ¿Y qué significa esto? Es que no hemos conseguido que los hermanos trabajen en equipo, sino que siempre la última palabra la tenía el fundador. Entonces hicimos una especie de equipo ficticio, porque en definitiva no hay posibilidad de que sea autosustentable ese equipo que nunca trabajó como tal. Entonces ahí viene, y esto es muy importante precisamente para poder sobrevivir a esta crisis, es toda la parte de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Pero estas mejores prácticas, que es el objeto central de este congreso, si no las vamos ejercitando en vida del fundador, es muy difícil aplicarlas cuando ya todos los socios están peleados. O hay intereses en conflicto donde no nos ponemos de acuerdo y se hace muy difícil llegar, entonces vamos a tener que llegar, en el peor de los casos, bueno, habiendo renunciado a los tribunales, a los sistemas de arbitraje que tiene la Cámara de Comercio a través de sus árbitros ya designados. Pero en definitiva hay que tratar de evitar significa no quitarle trabajo, sino evitar para que todo funcione fantástico y que no haya posibilidades de conflicto. Bien, entonces el método F es ir trabajando en cada una de estas etapas sumamente complejas, porque acá se mezclan razones con emociones, que es la parte más difícil. Por eso que el método F de las empresas familiares exitosas se apoyan en todos estos sistemas. Sobre todo, incorporando mejores prácticas de comunicación y resolución de conflictos, que la gran trampa que tenemos las empresas familiares, o las familias empresarias, mejor dicho, es que le tenemos pánico al conflicto. Tanto pánico que cuando nos reunimos en las reuniones familiares, sábado, domingo, ya con los parientes políticos, los nietos, etcétera, todo muy lindo,
Siempre viene la esposa del fundador para decir, ni se te ocurra preguntarle a tu hermano de dónde saca tanta plata para hacerse semejante mansión. Un tema tabú, nadie lo sabe. Pero si lo llegas a preguntar, explota un conflicto. Y la mamá lo que quiere, la abuela, todos como la gallina con sus polluelos, que estén felices, todos bajo su ala, todos unidos. Entonces les parece que están unidos. No, los que están no unidos, sino juntos, que es distinto. Juntos un sábado, un domingo, pero no están unidos. Entonces, las mejores prácticas del gobierno de la empresa, la parte de la profesionalización, que parece muy fácil, pero es sumamente complejo, porque implica un cambio cultural. Y después el gobierno de la familia empresaria, que es el protocolo familiar, dentro del cual está el protocolo de gobierno corporativo. Que esto se va haciendo a lo largo de la misma vida de la familia. Que acá vamos a tenerlo precisamente Antonio, que nos va a dar una conferencia espectacular sobre este tema. Y por último, no nos olvidemos sobre el plan de sucesión. Que acá tenemos dos tipos de sucesiones. Uno, la sucesión de la dirección de la empresa, es decir, quién va a ser el CEO cuando son 3 o 4 los candidatos, los hijos, es decir, los socios. ¿Quién va a ser? Obvio, yo que soy el mayor. No, yo, obvio que soy más parecido a papá. No, yo, obvio, porque soy el más inteligente. Yo, obvio. Claro, los 4 se suponen que cuando se produce estaba muy enfermo ya Alejandro Magno, estamos hablando allá por el siglo 3 y 4 a.C., el criterio de sucesión que le dio Alejandro Magno a sus generales, ¿saben cuál fue? Que me suceda el mejor. Obvio, el mejor soy yo. Obvio, el mejor soy yo. El criterio estaba claro, el tema era cómo aterrizarlo, cómo tangibilizarlo. Pero bueno, este es un proceso dinámico que se va haciendo desde toda la vida, que empieza en la familia. Bien, entonces, acá, ¿qué sucede cuando se trabaja en una empresa familiar? Los que no trabajan en empresas familiares en general no nos entienden porque son empresas de otro planeta. Porque trabajan con dinámicas. Porque lo primero que te preguntan, pero muy fácil, separar el tema familiar del tema empresario y listo. ¿Qué problema me venís con todo esto drama emocional? Parecen novelas colombianas o mexicanas. ¿Sí o no? Bueno, en definitiva, esta es una investigación que hicimos en 13 países latinoamericanos, entre los cuales estaba Honduras. En ese caso estaba solamente Tegucigalpa. Y le preguntamos, ¿qué dificultades son las más importantes que ustedes tienen al trabajar con familiares? Y podían dar más de una respuesta. Fíjense las 3 más mencionadas. Problema de comunicación, problema de coordinación y falta de una clara asignación de tareas y responsabilidades. Y la cuarta, que diferencia de formación empresaria, porque cada uno tiene una visión de acuerdo a la formación que han tenido. Estas 3 primeras nos están mostrando cómo la empresa familiar, al ser más informal, más indisciplinada, menos estructurada, mucho más espontánea, natural, resulta que tiene muchos problemas de coordinación, comunicación y a la hora de fijar funciones, y uno es como un jugador, como dicen, un jugador de toda la cancha. Y un jugador de toda la cancha en realidad no sirve, porque si están los 11 corriendo para adelante, los 11 defendiendo al final, la cosa no, si fuese tan fácil, todo el mundo lo haría. Nos está indicando las dificultades que tienen las empresas familiares para trabajar en equipo. Pues estas son las 3 bases fundamentales para un trabajo en equipo en cualquier tipo de organización, familiar o no. Comunicación, coordinación y asignación clara de funciones, tareas, responsabilidades y objetivos compartidos. ¿Sí o no? Entonces ya de por sí empezamos mal. Entonces, precisamente, lo que vamos a hablar es sobre la parte de empresa y la parte de familia. En las empresas familiares, desde el punto de vista de gobierno corporativo, aunque no esté legislado, hay 2 tipos de órganos. El que gobierna la empresa, que está estipulada en la ley de sociedades en todos los países,
Y nos olvidamos habitualmente el que gobierna la familia empresaria, que es quien tiene la responsabilidad de elaborar el protocolo familiar. Es decir, cuáles son las reglas que la familia va a tener sobre cómo influir sobre la empresa. Dicho de otro modo, es muy importante el protocolo familiar ver cómo la familia le va a agregar valor, compromiso, esfuerzo, dedicación, para que el fin del protocolo sea proteger a la empresa, para que los recambios generacionales puedan seguir creciendo rentable y con la familia unida. Dicho en forma negativa, ¿cómo blindar a la empresa de los posibles conflictos familiares? ¿Entienden? Bien, es decir, tratar de proteger. El problema que nosotros tenemos, que la ley de sociedades, especialmente cuando habla de sociedades anónimas, como decía don Rafael Medina, que debería llamarse sociedades anónimas de familia, tiene en cuenta que hay conflictos de intereses por todos lados, porque el accionista, el que está en la junta directiva, el que es gerente general, y además tiene hermanos o hijos que a su vez son gerentes. Es decir, están en los 4 niveles, cosa que la ley de sociedades, especialmente de sociedades anónimas, diría, acá hay conflicto de intereses por todos lados, esto no es compatible, esto no estaría permitido. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos trabajando en una empresa familiar como la que vimos con el fundador en crecimiento, pero todavía sin los gobiernos institucionalizados? Me decía una vez un empresario, si hay un aspecto que caracteriza a las empresas familiares, es que se trabaja mucho y se piensa poco. El día a día nos come y nos convertimos en empresarios bomberos. ¿Les pasa eso a algunos de ustedes que están frente a sus empresas? ¿Verdad? Están en el día a día que te impide estar pensando en el largo plazo y definir realmente cómo te está yendo la empresa. Pues una cosa que parece obvia es el tema de las funciones de la Junta Directiva. La función de la Junta Directiva parece como si fuese demasiado teórico y precisamente como nos gusta estar en la cancha, corriendo, jugando el partido, nos da la impresión que estando solo en la Junta Directiva estás en la tribuna, es decir, que no ves el partido. No, sos el director técnico, de alguna manera. Es decir, no solamente estás viendo el partido y lo estás jugando, sino que estás reflexionando, estás pensando, estás analizando. Es el único que está poniendo la cabeza 100% para ver cómo estamos haciendo las cosas para poder hacerlas mejor. Bueno, entonces los grandes temas son estos, que más o menos los conocemos, pero no nos vamos a tener tanto en esto. Básicamente el problema está cuando en las reuniones de junta directiva, o mejor dicho, en las reuniones, ¿cuántas empresas familiares aquí presentes hay? Levanten la mano para tener una idea, por favor, que forman parte de empresa familiar. Bueno, la mitad más o menos. ¿Tienen reuniones formales de junta directiva separada de las operativas? ¿Sí? Perfecto. Es de tercera generación. Significa que ya vienen con mucha experiencia de mejores prácticas. Bien. ¿Cumplen estas funciones la junta directiva? ¿Los miembros de la junta directiva a su vez forman parte de, ocupan cargos gerenciales? ¿Sí, no? Más o menos. Son varias empresas, pero hay algunos que sí y otros que no. No, ninguno. Perfecto, fantástico. Obviamente se trata de empresas más grandes, ¿no es cierto? Bien. En los demás casos, porque muchas veces en las reuniones gerenciales, ya sean semanales o sean mensuales, se tocan más temas operativos que temas estratégicos. Entonces, parte de la estrategia casi nunca se ve. Ahora, les pregunto, ¿en sus empresas tienen un plan estratégico? Levante la mano las empresas que tengan plan estratégico. 2, 3, excelente.
Segunda pregunta, ¿lo están ejecutando? ¿Sí? No, porque una cosa es tener plan estratégico y otra cosa es que la realidad después va por otro camino. No tenemos tiempo para controlar el plan estratégico. Bien, esto es muy importante, habitualmente la minoría. Por supuesto, en el caso del Fondo Ahorro, ¿el plan estratégico lo tiene o no? Lo tiene acá, pero que lo tiene, lo tienen. Es el que ve oportunidades donde los demás viendo no ven. Es un genio. El problema es que si con los 4 hijos que tiene son tan genios como él, conflicto seguro, porque no se van a poner nunca de acuerdo, porque cada uno ve oportunidades de distintas maneras. Bien, entonces, después la importancia, precisamente cuando ya tenemos buenas prácticas de gobierno corporativo, es la gran oportunidad para incorporar miembros externos e independientes en la Junta Directiva. ¿Ustedes ya los tienen? Los tienen como empresa de tercera generación. Pues esto es importante. ¿Tu nombre es? El caso de Simón es muy interesante como parte de la responsabilidad social empresaria, que puedan ustedes transmitir a otras familias empresarias, de empresas que no tienen estas buenas prácticas como ustedes, para explicar cómo es el proceso, las dificultades que han tenido y cómo lo han llevado a la práctica. Ustedes pueden aportar mucho a nivel de la Cámara de Comercio, a nivel de las cámaras empresariales a las que ustedes pertenezcan, o a nivel de amigos o de grupo de empresas. Ahí pueden hacer muchísimos temas, porque precisamente el tener los mejores directores, los mejores ejecutivos y la mejor estrategia no es suficiente para ser exitosos. También tenemos que tener mejores prácticas en el proceso de gobierno. Que esta es la parte que precisamente cuando se va haciendo más grande la empresa, la organización, es donde más necesitamos mejores prácticas y el problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo o no nos ponemos de acuerdo los familiares para llevarlo adelante. Entonces, una de las grandes falencias en las empresas familiares, especialmente las pymes, es el tema de las reuniones. ¿Por qué? Porque cuando tienen las reuniones muchas veces son muy informales, poco disciplinadas, sin agendas, o si tienen las agendas poco se cumplen. Entonces, en definitiva, desarrollamos las mejores prácticas a través de un proceso que básicamente tenemos un checklist que nos sirve para la preparación de las reuniones y un checklist que se hace al finalizar la reunión. De manera que se termina haciendo una evaluación de cada uno de los temas, de los factores clave de éxito de una reunión a nivel gerencial o a nivel de junta directiva, y se termina con unas conclusiones que dice en qué podemos mejorar para la próxima reunión. Es decir, entrar en un proceso de mejora continua en manejo de reuniones. Le digo porque las reuniones, quieran o no, es donde ustedes toman las decisiones. Buenas o malas se toman allí. Y lo peor de todo, que si no tienen buena información, es todavía la calidad de las decisiones son más riesgosas, porque la calidad de las decisiones es peor. Y más grave todavía es cuando tienes la información pero no la lees. Por ejemplo, en cuántas oportunidades nos encontramos con socios familiares que no les gustan los números y llegan a la reunión y el hermano le pregunta, ¿leíste el informe financiero que vamos a ver hoy? Típica respuesta del que no le gustan los números. ¿No tuve? No tuve tiempo, exactamente. Esa es la típica respuesta. Pero el problema de la empresa familiar es que yo no te puedo echar, vos no me puedes echar, nosotros no nos podemos echar, ellos no nos pueden echar, entonces es fantástico. Si trabajaras en Nestlé, ¿sabes qué? Te pega una patada y te llevas todo el tiempo del mundo. Entonces cuando me pasa eso, cuando termine la reunión, me voy con ese que no tuvo tiempo y le digo, che, ¿vamos a tomar un café? Dale, vamos. Entonces, sí, así que no tenés tiempo, no sabes cómo estoy de trabajo. Ajá, sí, me imagino que bueno, cuánto me alegro. Decime una cosa,
¿cuánto tiempo te hubiera llevado a leer el informe financiero? Y no sé, eran una planilla de cálculo, en fin, no sé, media hora, una hora. Ajá. ¿Y anoche qué hiciste? ¿Qué te importa? No, perdón, quiero decir, en general, no, me fui a dormir. Ujú. Es decir, tomaste la decisión de irte a dormir y tomaste la decisión de no leer el informe. Porque también podrías haber tomado la decisión de dormir una hora menos y leer el informe, ¿o no? Digo esto porque ese familiar y socio que está en la reunión, además de no leer el informe, ¿saben qué hace? Opina. Claro. Pero si no leíste, no, pero no estoy de acuerdo. Pero vos lo querés matar, ese tipo. Pero vos no puedes. Yo no te puedo matar, vos no me puedes matar, nosotros no podemos matar, como todo lo mismo. Entonces, es terrorífico esto. Por eso es tan importante las mejores prácticas. Bien, entonces, veamos cómo tomamos una decisión cuando no nos ponemos de acuerdo y cada uno tiene una visión diferente del tema. Por ejemplo, acá hay dos hermanos y socios, una empresa de 50 y 50, que dice, si es 4 hacemos la inversión, si es 3 no la hacemos. El problema de la sociedad de 50 y 50 es que si no se ponen de acuerdo, está bloqueado la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Pasa o no pasa esto? Imagínense que este sea el hermano que maneja la parte comercial. Y este es el hermano y socio que maneja la parte financiera. El hermano comercial dice, claro, invertimos en campaña publicitaria, que acá tenemos las empresas de Cris, para hacer una gran campaña publicitaria vamos a vender una cantidad impresionante. Y este otro me dice, ¿cuál es la rentabilidad que me va a generar? ¿Qué seguridad tengo que no le vayamos a vender a gente insolvente? Ay, siempre pesimista de siempre. Así nunca vamos a salir adelante. Bueno, cada uno es lógico que cada uno tenga su propia percepción de la realidad de acuerdo al rol que esté desempeñando dentro de la compañía. ¿Sí o no? Por esto es muy importante y acá los directores independientes y externos son de una enorme ayuda para tratar de llegar a acuerdos para que puedan ver, percibir ambas partes y sacar la mejor decisión posible. Entonces, esto que lo vamos a ver en la conferencia de mañana explica la causa de los conflictos, pero no nos vamos a detener que son los distintos modelos mentales. Entonces esta presentación se la vamos a dar y finalmente, para terminar, si incorporamos el método IFE, que parte de este ciclo de vida de cada una de las etapas y las sucesivas crisis, que les sirve para que ustedes traten de identificarse en qué etapa estamos transcurriendo, que puede ser más de una, porque tal vez uno está en la tercera, pero todavía el fundador no termina de delegar algunas tareas que las retiene para él, para saber cuál es la crisis que se me avecina y cómo prepararnos para esa crisis, para superarla y que la crisis no sea tal, sino simplemente sea una etapa más. Entonces, si conseguimos eso, vamos a tener, con la condición de tener directores, familiares y externos, pero todos competentes, tener una visión y misión de la empresa que sea consensuada por todos los accionistas y miembros de la Junta Directiva, y que los roles y responsabilidades sean muy claros a nivel de accionistas, Junta Directiva y Gerencia General, de manera que no se solapen. La información confiable, reuniones productivas y lo más importante, un gobierno basado en estos 3 valores: transparencia, responsabilidad y equidad. Y vamos a tener entonces menor riesgo, mejor calidad de vida laboral, vamos a desarrollar mejor el affectio societatis y vamos a agregar mayor valor económico a la empresa. Bueno, básicamente esto era lo que quería compartir, este método IFE con ustedes, empresas familiares exitosas, muy condensado, pero como para que les sirva la importancia de saber trabajar en cada una de las etapas de manera previa a cada crisis que se le va a avecinar. Preguntas, ahora es la parte de preguntas. Que no sé si tendrán respuesta, pero...
Santiago, buenos días. Un par de inquietudes, tal vez me ayudas. La primera, mencionabas en el curso de la exposición que podía ser parte de la responsabilidad social empresarial esas empresas con cierto grado de sofisticación o de profesionalización que transmitieran o comunicaran a otras y que eso era una buena manera de aportar a... Simón, escucha, No, perdona, Simón, que te Claro. escuchamos. Quería que contaras un poco más, primero porque no me lo había planteado y luego porque alguien me preguntaría de estas empresas como la de Simón, ¿qué hay para mí ahí? Aparte de que yo le dijera, bueno, mira, la responsabilidad social es tan importante, pero me podría decir, ¿qué beneficio obtengo yo? Y vuelvo a decirle, pues estás aportando al bien común, estás aportando a la empresa. Bueno, ¿Cómo lo vendés que atraiga? Bueno, fíjense, desde el punto de vista de responsabilidad social es tan importante, si le dije que las estadísticas americanas y europeas son que las empresas desaparecen, empresas familiares, el 70% en la segunda generación, imagínense la caída de empleo, la caída de generación de riqueza, el empobrecimiento del país que supone cada recambio generacional. Y más aún en los países latinos, porque el vínculo familiar todavía es más fuerte que en Estados Unidos y en Europa, posiblemente las tasas de desaparición sean todavía mayores. Entonces, fíjense si no tiene que ver. Muchas veces los gobiernos están muy concentrados en buscar inversiones extranjeras en el país y nos olvidamos que las que hay, las que existen, que no se pierdan. Porque los recambios generacionales destruís la empresa en primer lugar, el aspecto societatis, es decir, se pierden las acciones, las acciones pierden su valor y finalmente termina desapareciendo la familia como tal. Es decir, por eso es tan importante y destaco la comisión arbitral precisamente porque es una instancia que es muy diferente al tratar estos temas en los tribunales, donde es mucho más los procesos. Las familias no se hablan sino a través de los abogados, en cambio esto es mucho más de buscar una mediación, más privado, mucho más profesional. Además, imagínense que un juez, cuando le tocan estos temas desde el punto de vista empresarial, posiblemente sea poco y nada, ¿no? Como me decía una vez un juez en Argentina, nosotros tenemos que saber de finanzas, de estrategia, de la parte comercial, recursos humanos, y nosotros de finanzas no tenemos la más remota idea, por de pronto porque todos los jueces son abogados. Y además tenemos que determinar quién tiene razón, así que imagínense cuánto más preparados suelen estar los árbitros para todo este tema. Así que, Simón, te aliento para que hables con tu familia, a ver cómo pueden hacer precisamente con José, que acaba de hacer la pregunta, para ver qué se puede hacer para de a poquito ir generando esta contribución a otras familias empresarias. Muy buena pregunta. ¿Alguna más? Bueno, de todos modos yo voy a estar por acá, mañana también, así que cualquier cosa en privado podemos conversar o hacer más preguntas. ¿Les parece? Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al señor Santiago por su importante comparecencia. Después de haber escuchado las preguntas, viene el momento de coffee break. Vamos a tener media hora para disfrutar de un coffee break y acercarse si tienen alguna consulta a los speakers. Luego, retornando del coffee break, está la segunda conferencia, Liderazgo en la Empresa Familiar. Así que pueden tomar el coffee y luego retornamos al auditorio.